mi tesis. Díganosla. Yo creo que la isla fue abandonada porque no tenía puertos naturales en los cuales pudieran guarecerse las flotas españolas. Lo mismo las que venían de España para ir a otras partes del Caribe, que las que venían de otras partes del Caribe e iban hacia España. Por ejemplo, la flota del oro, que llegaba del Perú o de México por la vía del Pacífico, cruzaba Panamá y entonces se traía el oro hasta las orillas del Caribe de Panamá, y de ahí esa flota salía ya con el oro para España. Y aquí no tenía dónde guarecerse, porque no había las bahías que hay, por ejemplo, en Cuba, que son las bahías que se llaman en forma de botella, estrechas como el cuello de la botella, ¿verdad?, al entrar, y anchas después como la barriga de la botella. Aquí no había ninguna bahía de esas. Y resulta que en esa época España tenía tres grandes enemigos, que eran tres grandes potencias navales, que venían a buscar aquí los barcos españoles para hundirlos o para asaltarlos y quedarse con lo que tuvieran, que eran Inglaterra, Francia y Holanda. Y aquí está la prueba, la cantidad de territorio en el Caribe en los cuales se habla inglés, ¿comprende? Lo mismo en islas que en el continente, como en la Guayana inglesa, por ejemplo, ¿verdad? Y como en Belice, y como después sucedió en lo que hoy son los Estados Unidos. Francia, pues ahí están islas como Martinica, como Guadalupe, por ejemplo. En San Martín, que es una islita pequeñita, se hablan las dos lenguas, el francés y el holandés. ¿Por qué? Porque entre Holanda y Francia se dividieron esa pequeña isla. Pero nosotros somos otro ejemplo. Y los holandeses tenían la Guayana, Francia también tiene la Guayana francesa, Holanda la Guayana holandesa, y Curazao y Aruba y esa parte de San Martín. Es decir, esos eran enemigos navales poderosos, porque esos países tenían más y mejores barcos que España. Entonces, por ejemplo, la flota del oro era atacada cuando venían de la costa de Panamá hacia acá, buscando rumbo para salir a España, le caían a esa flota inmediatamente. Pero en La Habana hubiese sido más difícil. Claro, Cuba. No, sí. Pero no era La Habana sola. No era La Habana sola. Es que Cuba tenía varias bahías de ese tipo. Sí. La Habana, Mariel, Antillas, varias bahías de esas. Y exactamente como si fueran cuellos de botella, y después se abría la bahía adentro, una bahía profunda. Todavía hoy en La Habana se tira un cañonazo a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 9 de la noche, desde aquellos tiempos, se pasaba una cadena en un bote de una parte de la bahía a la otra parte, del Morro al Castillo, porque había dos fortalezas en la boca de la bahía. ¿Y todavía se mantiene esa tradición? Sí, entonces se tiraba la cadena y se tiraba un cañonazo, que ningún barco podía salir ni entrar. Mira que fácilmente se defendía. Nosotros no teníamos esa ventaja. España nos abandonó.